Es importante cuando estamos frente a un nódulo tiroideo hacer el diagnóstico si es o no un cáncer, ¿no? Porque si no es un cáncer no tiene mayor consecuencia. Entonces hay que evaluar, la evaluación va dirigida a si es o no cáncer. Para esto tenemos que evaluar la historia clínica, el laboratorio, la gamografía, ecografía, tomografía de resonancia y la biopsia. En la historia clínica, ¿no?, nos sospechamos cuando estamos frente a un nódulo si hay historia familiar de tiroiditis de Hashimoto o enfermedad autoinmune, ¿no?, antecedentes de nódulo tiroideo benigno o bocio. Cuando el paciente presenta hipertiroidismo o hipotiroidismo, cuando el nódulo es blando y móvil y cuando hay un bocio multinodular sin dominancia de ninguno, todos los nódulos son casi del mismo tamaño. Sospechamos de un nódulo maligno cuando tiene crecimiento rápido, a la palpación es nódulo firme, duro, está fijo a planos profundos, hay síntomas compresivos, por ejemplo puede haber disfagia, ¿no?, dolor al deglutir los alimentos, dificultad para respirar, parálisis de las cuerdas vocales, ¿no?, con disfonía, presencia de adenopatías cervicales o historia familiar de cáncer de tiroides, neoplasia endocrina múltiple. La presencia de nódulos en hombres duplica el riesgo de ser cáncer. Hemos visto que los nódulos son más frecuentes en mujeres, pero cuando aparecen hombres hay que sospechar que estamos frente a un cáncer. Cuando está en edades extremas de la vida o cuando el nódulo tiroideo se presenta dentro de una enfermedad de Graves. La característica de la enfermedad de Graves, no se olviden, es un bocio difuso, no hay nódulos, pero si a pesar de eso hay un nódulo, puede ser un cáncer. Solamente 10% de los nódulos tiroideos son malignos. Aquí podemos ver, ¿no?, un nódulo en un hombre adulto en todo el lóbulo izquierdo, bastante grande, con signos compresivos. Este es el signo de la medusa, que es la circulación colateral por compresión de las venas de la zona. Igualmente un nódulo en un varón. La gamografía tiroidea no es útil para definir si es o no cáncer, simplemente nos va a evaluar la función de ese nódulo. Entonces, cuando hacemos una gamografía podemos encontrar, este es el tejido tiroideo, que solamente el nódulo está hiperfuncionante. Este es un nódulo caliente y estamos frente a una enfermedad de Plummer. O podemos ver que todo el tejido tiroideo funciona normalmente, ¿no? Ha captado el contraste o la sustancia en forma homogénea. Es un nódulo tibio porque probablemente el paciente tiene su nódulo palpable, pero la gamografía no lo evidencia. Está funcionando igual que el resto del tejido tiroideo. Y el nódulo frío o no funcionante, que son la mayoría de nódulos. La mayoría de nódulos no funcionan bien, ¿no? Es un tejido hipofuncionante, se llama por eso un nódulo frío. La mayoría de nódulos son no funcionantes. Y dentro de estos, ¿no?, el 20% pueden ser cáncer. Entonces, si hacemos una gamografía y encontramos que es un nódulo frío, podría ser un cáncer. Pero eso no nos da el diagnóstico. La ecografía tiroidea es útil para determinar el tamaño y las características del nódulo, si es un quiste, si es un nódulo sólido, si tiene calcificaciones, cómo está su halo, si hay vascularidad, etcétera, ¿no?, que es más sospechoso de cáncer. Tiene una alta sensibilidad para detectar nódulos tiroideos, es mejor que la palpación, la tomografía y la resonancia. Diferencia además tumores cervicales con tumores del tejido tiroideo, va a evidenciar la presencia de otros tumores más pequeños, también es útil para realizar la biopsia, ¿no?, con aguja fina y también para evolucionar el tamaño de los nódulos. El otro examen que se utiliza es la biopsia por aspiración con aguja fina. Este examen es el más importante para el diagnóstico del nódulo tiroideo. Es un método muy efectivo para diferenciar un nódulo maligno de un nódulo benigno, especialmente cuando estamos frente a un carcinoma papilar de tiroides. Cuando estamos en un carcinoma folicular no nos ayuda mucho porque en el carcinoma folicular se compromete la cápsula y como este es solamente una punción no vamos a saber si hemos sacado tejido de la cápsula o del propio tumor. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar cáncer de tiroides.
Es un examen bastante económico, rápido, inocuo y sobre todo no produce molestias en el paciente. El tratamiento de los nódulos va a depender de su causa. Si son nódulos malignos, o sea, es cáncer, definitivamente el tratamiento es la cirugía, que puede ser total o parcial. Generalmente, frente a un cáncer, es mejor hacer la tiroidectomía total. Solamente se hace parcial cuando el tumor es menos de 1 centímetro, no compromete cápsula, no hay adenopatías, ¿no?, que son la menor parte de las veces. Si vemos que es un nódulo autónomo, es decir, es caliente, en la gammagrafía hay que hacer el tratamiento con yodo 131. Si es un nódulo benigno, puede ser tibio o frío por gammagrafía, pero a la biopsia es benigno, se toman dos caminos. Si es más de 2 centímetros, se recomienda la cirugía, ¿no? La cirugía se define si se hace total o parcial, dependiendo de la biopsia por congelación durante la operación. Y si es menos de 2 centímetros, hay que observar, ¿no? Algunos autores recomiendan la supresión con levotiroxina, sigue siendo controversial, existen estudios a favor y en contra, y mencionan que los nódulos benignos pequeños pueden disminuir su tamaño. Lo que se recomienda es mantener los niveles de TSH en límites inferiores normales. Este tratamiento con levotiroxina es independiente si el paciente es hipotiroideo o está normal su función tiroidea. El cáncer de tiroides, ¿no?, va a estar asociado a factores de mal pronóstico cuando se presenta en personas mayores de 45 años, es de la variedad folicular, mide más de 4 centímetros, presenta extensión extratiroidea, es decir, tiene metástasis no ganglionares, tiene metástasis a distancia y cuando se presenta en varones, que es menos frecuente también en varones. Dentro de las pruebas de laboratorio útiles en el cáncer de tiroides, los niveles de TSH rara vez están alterados. Un paciente con cáncer de tiroides no significa que tiene hipo ni hipertiroidismo. Puede tener o puede no tener. Se hace el dosaje de tiroglobulina, solamente es útil para el seguimiento luego de la tiroidectomía total. La tiroglobulina es una proteína producida normalmente por el tejido tiroideo. Todas las personas tenemos niveles adecuados de tiroglobulina, pero cuando se realiza la tiroidectomía total, los niveles de tiroglobulina tienen que bajar a 0. En el caso que existiera una metástasis o recidiva del cáncer, entonces la tiroglobulina aumenta, por eso que se utiliza como marcador tumoral en el cáncer papilar y folicular. No es útil para el diagnóstico. La calcitonina se utiliza como marcador tumoral en el diagnóstico y seguimiento solamente del cáncer medular. La gammagrafía tiroidea nos puede mostrar un nódulo frío que es altamente sospechoso de cáncer, pero tampoco da el diagnóstico. La biopsia con aguja fina sí es el examen más fácil, con pequeñas molestias, que tiene mejor sensibilidad, excepto para el cáncer folicular por el compromiso de la cápsula. El cáncer de tiroides se va a clasificar de acuerdo a su histología. Tenemos tumores epiteliales primarios, ¿no?, de los tejidos primarios de la tiroides. Si derivan de las células foliculares, pueden ser diferenciados o indiferenciados. Los diferenciados son el cáncer papilar y el cáncer folicular. Los indiferenciados son el cáncer anaplásico. Y los que derivan de las células parafoliculares o células C, el cáncer medular. Además, hay tumores no epiteliales primarios como los linfomas y tumores secundarios que son metástasis de otros cánceres, que son los menos frecuentes. Entonces, dentro de todos los cánceres de tiroides, el más frecuente es el cáncer papilar. Entre 50 al 90% de todos los casos es un cáncer papilar. Se presenta más o menos entre los 30 a 50 años de edad, es más frecuente en mujeres. Los tumores son de 1 a 4 centímetros, no son muy grandes. Solamente el 15% de los casos tienen extensión extratiroidea, porque su diseminación es vía linfática, entonces esto hace que la extensión sea muy lenta y muy dificultosa. Y son los cánceres que tienen mejor pronóstico. La mayoría de pacientes que tienen cáncer papilar a los 5 o 10 años la enfermedad está curada. El cáncer folicular es el segundo cáncer más frecuente.
y se presenta entre el 10 a 15% de los casos. Es de predominio masculino, también entre los 30 a 50 años, y no se va a diferenciar del adenoma folicular, excepto porque en este cáncer está tomada la cápsula. Esa es la única diferencia. Es un tumor encapsulado único y la metástasis es por vía hematógena, pulmones, hueso y sistema nervioso central, y su pronóstico es peor, menos que el cáncer papilar. Ambos cánceres, tanto el papilar y folicular, se consideran son tumores diferenciados. El tratamiento es igual en ambos casos. Primero debemos hacer la tiroidectomía, ¿no? Hay que sacar a ese tumor. Después de hacer la tiroidectomía, se recomienda la terapia de ablación de los restos de tejido tiroideo utilizando yodo, que debe ser posoperatorio y cada 6 meses hasta negativizar los rastreos. El tratamiento con yodo incluye un rastreo, es decir, una gammagrafía de cuerpo entero para ver si el yodo ha captado en algún tejido. Si ha captado en algún sitio, quiere decir que hay una metástasis. Si no capta en ningún sitio, quiere decir que no hay metástasis y la enfermedad está controlada. Siempre para hacer el tratamiento con yodo hay que suprimir la levotiroxina durante un mes para aumentar la TSH, o se puede utilizar TSH recombinante. Cuando se utiliza la terapia de ablación cada 6 meses, entre estos periodos hay que utilizar la levotiroxina, que tiene dos funciones. Uno, va a reemplazar el tejido tiroideo ausente, y dos, va a suprimir los niveles de TSH. La TSH per se es una sustancia que estimula el crecimiento del tejido tiroideo. Entonces, si yo mantengo disminuida esta, voy a evitar que se estimule alguna metástasis. Por eso se recomienda mantener la TSH en niveles menos de los valores normales. Es decir, al paciente le producimos ligeramente un hipertiroidismo para que la TSH esté suprimida. Y debemos hacer el dosaje de tiroglobulina cada 6 meses, ¿no? Ya sabemos que la tiroglobulina se utiliza como marcador tumoral de metástasis y solamente es útil cuando el paciente ha sido sometido a una tiroidectomía total. Los otros dos cánceres menos frecuentes son el cáncer medular, que se da entre 2 a 8% de los casos, y este va a derivar de las células C o parafoliculares, ¿no?, que van a producir la calcitonina, que es el marcador tumoral para su seguimiento. Se produce por la mutación de un protogen oncogen RET y se presenta en el 75% en forma esporádica, y en el otro 25% es familiar, es decir, que todos los papás, los hijos, van a tener este cáncer hereditario o asociado a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, es decir, puede estar asociado al feocromocitoma y al hiperparatiroidismo. Y finalmente el cáncer anaplásico, que es un cáncer muy agresivo, de muy mal pronóstico, generalmente se da en adultos mayores, tiene un crecimiento muy acelerado, una alta mortalidad en menos de 2 meses, y el tratamiento solamente se hace para descomprimir las vías respiratorias y vías digestivas, ¿no?, como tratamiento paliativo. A ver, ¿qué clase de tiroiditis favorece el desarrollo ulterior de un linfoma? La tiroiditis de Hashimoto, así es. Una mujer de 42 años, asintomática y sin antecedentes personales ni familiares de interés, presenta un nódulo palpable de 3 centímetros en el lóbulo tiroideo derecho. ¿Qué técnica diagnóstica ha demostrado ser la de mejor relación coste-beneficio para descartar la existencia de un carcinoma? La biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Este examen no cuesta ni 50 soles, ¿no?, a diferencia de los otros. Además, son muy agresivos. La A. La alteración más común en el síndrome eutiroideo enfermo es... Entonces, en el síndrome eutiroideo enfermo, que se da en enfermedades crónicas, desciende la T3. La TSH y la T4 están normales.
¿Cuál es la variedad de cáncer de tiroides que tiene mejor pronóstico? El papilar, ¿no? Que es el más frecuente, felizmente. En el tratamiento del hipotiroidismo primario, el objetivo es ajustar la dosis de tiroxina al bienestar subjetivo del paciente. Normalizar los niveles de tiroxina y triiodotironina, normalizar los niveles de TSH, mantener una TSH elevada para mantener estimular el tiroides, controlar las cifras de colesterol. Así es, ¿no? En el hipotiroidismo primario que está aumentada la TSH, mi objetivo es normalizarla. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no se suele utilizar en el tratamiento de una crisis tirotóxica? En la crisis tirotóxica lo que nos importa principalmente es disminuir la conversión de T4 a T3, ¿no? De todos estos, el yodo y contrastes yodados sí se utilizan, el propranolol también, el atenolol. Sí, el atenolol es el único que no hace esta conversión. Todos los demás sí hacen limitan esta conversión. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable a considerar en una enferma de 24 años con ligero bocio difuso, elevación de la TSH 2 veces por encima de lo normal y la T4 normal? Es una mujer joven, ¿no? Aumenta la TSH, pero la T4 está normal. Y hay un bocio difuso. Esto es lo que vemos con bastante frecuencia, ¿no? Estamos frente a una tiroiditis de Hashimoto. El bocio simple no tiene alteraciones de los niveles hormonales. El carcinoma de tiroides no se caracteriza por bocio difuso, sino por un nódulo. La enfermedad de Graves, la TSH está baja y la T4 está aumentada. La tiroiditis subaguda de Kervain es muy dolorosa, ¿no? Además cursa con clínica de hipertiroidismo. La única es la tiroiditis de Hashimoto. La determinación de tiroglobulina sérica tiene su mayor utilidad en el seguimiento de pacientes tratados con tiroidectomía total por cáncer diferenciado de tiroides, tratados con hemitiroidectomía por cáncer diferenciado de tiroides, tratados con tiroidectomía total por cáncer anaplásico de tiroides, con tiroiditis de Riedel, con hipertiroidismo tratados con yodo radioactivo. La A, así es, ¿no? Solamente es útil como seguimiento en los que han sido tiroidectomizados totalmente por cáncer diferenciado. En el cáncer medular es útil la calcitonina, no la tiroglobulina. El hecho más significativo para el diagnóstico de una tiroiditis subaguda o de Kervain es dolor y sensibilidad local de la glándula tiroidea. Ante un enfermo diagnosticado de hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina, ¿cuál de entre las siguientes determinaciones analíticas considera la más adecuada para ajustar la dosis del fármaco? La TSH. Así es. En el hipotiroidismo primario solamente nos interesa evaluar la TSH. Ya no se pide T3 libre, T4 libre, T3 total, T4 total. A veces piden un montón de exámenes, ¿no? Lo único útil es la TSH. Con esto es suficiente para evaluar la dosis del fármaco. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario? En el hipotiroidismo primario, que es de origen generalmente autoinmune, lo primero que se altera es la TSH. Entonces, también la TSH es útil para el diagnóstico inicial. En una mujer con bocio doloroso de reciente aparición en la que sospechamos tiroiditis de Hashimoto, de los siguientes marcadores de función tiroidea, ¿cuál es la que se altera más precozmente? Más o menos la misma pregunta, ¿no? La TSH. ¿Alguna pregunta?
Las dislipidemias son el grupo de enfermedades que alteran el metabolismo de los lípidos, ¿no? Dentro de todas las dislipidemias, la hipercolesterolemia es la más peligrosa y además es la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular, sea de un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica. Es la más frecuente en relación incluso a la hipertensión y la diabetes. Y es la principal causa de mortalidad, ¿no? En algunos países, ¿no? Se estima que cada año 785,000 americanos tendrán un evento de una enfermedad arterial coronaria. Y la enfermedad arterial coronaria puede producir 1 de cada 6 muertes en Estados Unidos. Entonces, está de moda esta enfermedad, ¿no? Y además que produce gran mortalidad, produce muchos costos económicos, ¿no? Por las complicaciones que trae un paciente. Imagínense un paciente con ACV, todo el tratamiento, todo el gasto que genera. El metabolismo de los lípidos, ¿no? Como sabemos, tenemos a los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL, ¿no? De acuerdo a su densidad, ¿no? Estas lipoproteínas, los kilomicrones son de origen intestinal, luego el VLDL y todos los demás son de origen hepático y van a transportar los lípidos endógenos. VLDL transporta principalmente triglicéridos. IDL, ¿no? Va a surgir de la degradación de VLDL por acción de la lipoproteína lipasa. LDL surge de IDL y transporta principalmente el colesterol hacia los tejidos periféricos. Y el HDL hace lo contrario, ¿no? Recoge el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado. Los kilomicrones y VLDL tienen principalmente triglicéridos y LDL y HDL principalmente colesterol. El transporte, eso ya lo hemos visto rápidamente, viene de la dieta, ¿no? Se absorbe a nivel intestinal en forma de kilomicrones, los cuales van a llevar, ¿no? Todo este colesterol al hígado. En la vía endógena, el hígado va a producir VLDL, que por acción de la enzima lipoproteína lipasa va a liberar ácidos grasos, o sea, va a liberar triglicéridos, y se va a transformar en IDL. Luego el IDL va a seguir liberando triglicéridos y se va a transformar en LDL. El LDL básicamente tiene colesterol. Este colesterol, LDL, va a llegar a los tejidos periféricos a receptores específicos, principalmente a las arterias. Y también el LDL va a regresar nuevamente al hígado a receptores específicos para su degradación y eliminación por la bilis, por los ácidos biliares. El HDL, que surge tanto del hígado como del intestino, va a recoger todo el colesterol LDL y lo va a llevar al hígado. Entonces se definen las dislipidemias como alteraciones de los niveles de lípidos en sangre. Pueden ser un aumento de colesterol total y LDL, un aumento de triglicéridos o disminución de HDL. Entonces vamos a tener la clasificación de las dislipidemias de acuerdo a los lípidos alterados. Hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada o dislipidemia mixta, que es la más frecuente, que se caracteriza por un aumento de LDL y triglicéridos y una disminución de HDL. La disminución aislada de HDL también puede estar asociada o no con aumento de LDL y triglicéridos. También existe esta otra clasificación, que es la fenotípica de Fredrickson, que va a asociar sobre todo entidades genéticas. Dentro de estas vamos a ver, ¿no?, el grupo 1, el fenotipo 1, donde existe una gran cantidad de kilomicrones y los niveles de triglicéridos pueden llegar hasta 5,000. ¿No? El fenotipo 2A y 2B va a estar asociado a las hipercolesterolemias familiares. La 2A es la más frecuente, la que vemos en la mayoría de pacientes, y la 2B también se asocia a niveles bastante elevados de colesterol total, ¿no? Incluso hasta 500, 600, igualmente la 3. La 4 y la 5 también se produce un aumento de los niveles de triglicéridos. Entonces, estas dislipidemias primarias, lo más frecuente es esta, la hipercolesterolemia común, ¿no?, debido a múltiples factores genéticos y ambientales. La hipercolesterolemia familiar, que puede ser homocigótica o heterocigótica, del grupo 2A o 2B,
se caracteriza porque este grupo familiar, estas personas, tienen ausencia total o parcial de receptores de LDL. Los receptores que están en el hígado están ausentes. Por lo tanto, el LDL recircula constantemente en la sangre y aumenta la formación de placas aterogénicas. Existen grupos familiares donde vemos que los hijos, los abuelos, los padres tienen eventos cardiovasculares muy jóvenes, ¿no? Y se debe justamente a esta causa. Luego tenemos la hipertrigliceridemia común, que generalmente se da por alteraciones ambientales, exceso de alimentación, y las otras causas que son menos frecuentes. Esas son las primarias, ¿no? Es decir, de causas endógenas, pero las dislipidemias también pueden ser secundarias en algunas enfermedades. Por ejemplo, el aumento del colesterol y del LDL tenemos en el hipotiroidismo, la nefrosis, la disgamma-globulinemia, por ejemplo, pacientes que tienen lupus, mieloma múltiple, el uso de tratamiento con progestágenos o anabólicos, a enfermedades biliares o enfermedades hepáticas, ¿no? Cirrosis biliar primaria, o los pacientes que utilizan los inhibidores de la proteasa, ¿no? En los pacientes con infección de VIH. El aumento de los triglicéridos y VLDL se da en enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2. Es muy frecuente que los pacientes con diabetes tipo 2 tengan un aumento de los triglicéridos. La obesidad, el exceso de alcohol, el hipotiroidismo, el uso de fármacos antihipertensivos como diuréticos tiacídicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, la terapia o el aumento de los corticoides, ¿no? Que puede ser exógeno o endógeno, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo y también los pacientes que utilizan los inhibidores de la proteasa. Entonces, en todas estas situaciones, el tratamiento principal es tratar la causa, ¿no? Y secundariamente tratamos los lípidos alterados. Hacer una prevalencia o incidencia de estas enfermedades es difícil, ¿no? Porque mucha gente la tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos el 39% de la población tiene hipercolesterolemia. La hipertrigliceridemia también el 34% de la población va a tener hipertrigliceridemia en Estados Unidos. Los pacientes que tienen dislipidemia, ¿no? Desde los 20 años de edad aproximadamente, tienen alto riesgo de sufrir daño coronario o infarto al miocardio por obstrucción de las arterias debido a la placa de ateroma. Ese es el problema de las dislipidemias, ¿no? La formación de las placas de ateroma, es decir, la aterosclerosis. La aterosclerosis va a estar condicionada por múltiples factores. El factor más importante de la aterosclerosis es la dislipidemia. Si esto se asocia a la diabetes, al tabaquismo, la obesidad central, la vida sedentaria y la hipertensión, obviamente la enfermedad cardiovascular se va a presentar a edades más jóvenes. Dentro de todos los lípidos, las lipoproteínas aterogénicas, es decir, LDL pequeño y denso, son las que producen más alteraciones aterogénicas, sobre todo las que son ricas en ApoB. Ya habíamos visto que las apoproteínas son partes importantes de las lipoproteínas, ¿no? La ApoB, todas las lipoproteínas que tienen ApoB son aterogénicas. ¿Por qué? Porque la presencia de esta molécula va a producir que el LDL penetre en la pared arterial y va a inducir la expresión de las moléculas de adhesión, ¿no? Las cuales van a favorecer la captación de monocitos para ingresar a la íntima de las arterias. Luego van a hacer que este monocito se diferencie a macrófago, lo cual va a ser un aumento de las citoquinas inflamatorias y va a incrementar la captura y penetración de más lipoproteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la célula espumosa, que es el centro principal de la placa de ateroma. Esta célula espumosa, ¿no? Que inicialmente fue un monocito que ingresó, luego se convierte en macrófago y finalmente en la célula espumosa. Todo esto está dado gracias al LDL, ¿no? El LDL que tiene lipoproteína B apolipoproteína B en su molécula va a favorecer toda esta situación de las placas de ateroma. Entonces, las partículas heterogénicas, cuanto más pequeñas, más peligrosas.
Dentro del grupo de las LDL, la más pequeña y densa es la más aterogénica y es la que se encuentra principalmente en el paciente diabético o en el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular. Ya sabemos que el aumento de las grasas animales, la disminución de la ingesta de fibras dietéticas, ¿no? Los alimentos ya preparados previamente, la vida sedentaria va a favorecer a las enfermedades cardiovasculares. El manejo de las dislipidemias principalmente está dado por estas dos guías, el ATP3 y la guía dada por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, que fue lanzada el año 2012, hace un año, y el ATP3 el 2004, pero todavía sigue vigente. Ambas comparten casi los mismos criterios con unas pequeñas diferencias. En general, lo primero que debemos hacer en un paciente es disminuir el LDL, ¿no? Porque hemos visto que el LDL es la lipoproteína más aterogénica. Debo calcular en los pacientes el riesgo cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular es la posibilidad de desarrollar en un plazo de 10 años un evento cardiovascular, sea una angina, un infarto o una muerte de origen coronario. Entonces, ¿cómo calculo el riesgo cardiovascular de cada paciente? Para eso se utilizan las tablas de Framingham, ¿no? Estas tablas ya están estandarizadas en varones y en mujeres. Utilizo la edad, los niveles de colesterol, el antecedente del tabaquismo de acuerdo a la edad. Los niveles de HDL es un factor positivo, o sea, tengo que restarle a los anteriores, si es alto, -1, de acuerdo a los niveles. La presión arterial sistólica y sumo el puntaje, ¿no? Y de acuerdo al puntaje es el riesgo cardiovascular, ¿no? Los que tienen más de 30% de riesgo cardiovascular a 10 años, entonces necesitan un tratamiento mucho más específico, más agresivo. La tabla es muy parecida en mujeres, tiene los mismos parámetros. ¿Qué pacientes requieren los niveles de LDL menos de 70? O sea, valores muy bajos, ¿no? Pacientes de muy alto riesgo, ¿quiénes son? Aquellos pacientes que tienen enfermedad arteriosclerótica establecida, es decir, pacientes que ya han tenido un infarto a miocardio o un accidente cerebral y además tienen múltiples factores de riesgo, por ejemplo, son diabéticos. O factores que tienen factores de riesgo mal controlados, por ejemplo, los que no dejan de fumar. Pacientes con síndrome metabólico, es decir, triglicéridos altos, HDL bajo, obesidad central, hipertensión. O tienen más síndromes coronarios agudos, ¿no? A repetición. Entonces, todos estos pacientes necesitan tener el LDL menos de 70 con la finalidad de evitar un nuevo evento cardiovascular. El ATP3 divide a los pacientes en 3 categorías. Entonces, si yo tengo un paciente, me interesa mucho evaluar LDL. Para cada tipo de paciente existe un valor de LDL, no es igual para todos. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida, o sea, que han tenido un infarto a miocardio, un accidente cerebrovascular, o tienen un riesgo equivalente a enfermedad coronaria, por ejemplo, diabetes, deben tener todos estos el LDL menor de 100. Los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo no tienen estas enfermedades, obviamente, por ejemplo, hipertensión, tabaquismo, su LDL debe ser menos de 130. Y los pacientes que no tienen factores de riesgo, solamente tienen uno, el LDL debe ser menos de 160. Entonces, frente a una dislipidemia, primero tengo que evaluar qué tipo de paciente es. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores? El tabaquismo, la hipertensión, el HDL bajo, la historia familiar de enfermedad coronaria temprana, es decir, familiares varones de primer grado que hayan tenido una enfermedad coronaria cuando tenían menos de 55 años, o si son mujeres, menos de 65 años, ¿no? Tengo que evaluar los antecedentes familiares. La edad del paciente, varones más de 45, mujeres más de 55. Y los que tienen el HDL más de 60 es un factor de riesgo negativo, o sea, le tengo que restar para hacer el conteo total del riesgo. Esos son los factores de riesgo mayores.
Además tenemos los factores de riesgo emergentes, ¿no? Todavía no se están, hacen el dosaje de lipoproteínas, homocisteína, solamente para trabajos de investigación. Igualmente, ¿no? Los factores de riesgo mayores, riesgos adicionales y factores no tradicionales. Como vemos, los factores de riesgo mayores tenemos la edad, ¿no? El aumento del colesterol total, el aumento del colesterol no HDL, el aumento de LDL, la disminución de HDL, la diabetes mellitus, la hipertensión, el tabaquismo y la historia familiar de enfermedad coronaria. Entonces, todo esto es muy importante en el momento de evaluar al paciente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de tener a 10 años un evento cardiovascular? Los que tienen muy alto riesgo, ¿no? Para evitar un nuevo evento cardiovascular en 10 años, debo tener el LDL menos de 70. En pacientes que tienen alto riesgo, que hemos mencionado, menos de 100. Riesgo moderadamente alto, muy alto o alto, menos de 130. Y bajo riesgo, menos de un factor de riesgo, menos de 160. Los niveles de lípidos, ¿no? Normalmente sabemos que el colesterol total debe ser menos de 200, el HDL más de 60, el LDL menos de 100 óptimamente y los triglicéridos menos de 150. Además de estos 4 que ya conocemos, ¿no? Por muchos años, en la última guía que ha sido dada el año 2012 se ha aumentado este quinto componente, el ApoB. El ApoB entonces es la característica que les da a las moléculas para que tengan mayor heterogenicidad. Entonces, también ya se debe hacer el dosaje de ApoB. Muchos pacientes se ha visto que tienen valores normales de LDL, HDL y tienen un evento cardiovascular. Entonces, se ha estudiado por qué, ¿no? No se había hecho el dosaje de ApoB, que sí realmente estaba muy elevado y eso produjo un nuevo evento cardiovascular. También, ¿no? Tenemos aquí los valores de LDL en niños y adolescentes. Lo ideal es que esté menos de 110 en niños y adolescentes, ¿no? Intermedio hasta 130 y muy alto más de 130. Igualmente los parámetros que hemos mencionado,